En este video hablaremos sobre lo que viene siendo las interacciones medicamentosas, lo que no deberías olvidar. Pero, ¿qué son las interacciones medicamentosas? Bueno, son respuestas farmacológicas que no pueden ser explicadas por la acción de un solo fármaco, sino que se deben a los efectos de dos o más sustancias actuando de manera simultánea sobre el organismo. Puede ser que el efecto de un fármaco sea modificado por la administración de otro, o puede que ambos fármacos vean modificados sus efectos. Es decir, las interacciones medicamentosas son las modificaciones sobre la farmacocinética, mecanismo de acción o el efecto que tiene un medicamento o los medicamentos involucrados. ¿Ok? Veremos que hay tres tipos de interacciones de los medicamentos. ¿Ok? Vamos a ver la interacción de una medicina con otra. Ocurre cuando dos o más medicinas no se pueden mezclar. ¿Ok? Esta interacción de medicina con medicina puede causar un efecto secundario inesperado para el paciente, ¿ok? Que puede poner en riesgo su salud. Por ejemplo, la mezcla de una medicina contra el insomnio, es un sedativo, con otra para controlar una alergia, un antihistamínico. Puede entorpecer las reacciones hasta el punto de que conducir un carro se convierte en una tarea peligrosa. También tenemos a lo que viene siendo las interacciones con alimentos o bebidas que se puede plantear como ejemplo que cuando se mezcla una bebida alcohólica con algunas medicinas puede hacer sentir al paciente cansado o retardar sus reacciones. Y también tenemos a la interacción de una medicina con un estado físico existente. Ya puede ocurrir cuando una condición médica reacciona negativamente a ciertas medicinas, haciéndolas posiblemente peligrosas. Por ejemplo, si usted tiene la presión arterial alta y está tomando una medicina para controlarla, puede experimentar una reacción indeseable al tomar otra medicina para aliviar la congestión nasal. En esta presentación hablaremos sobre la clasificación que nosotros podemos encontrar en las interacciones medicamentosas. Podemos ver interacciones de carácter farmacéutico que estas se involucran, o mejor dicho, tienen que ver con incompatibilidades físico-químicas. En general se van a dar fuera del organismo y estas son las que impiden mezclar dos o más fármacos en una misma solución o diluir un fármaco en una determinada solución. Es decir, estas numerosas incompatibilidades van a provocar que los fármacos no deban mezclarse nunca en la misma jeringa o suero, a no ser de que obviamente se haya demostrado la inexistencia de este tipo de interacciones. Por ejemplo, la ampicilina y la amicacina o la heparina y penicilina G se inactivan mutuamente mezcladas en una misma solución de perfusión. Es necesario recalcar que se producen principalmente en el ámbito hospitalario. Existen algunas pautas que pueden ser útiles para evitar este tipo de interacciones, como cuáles. Bueno, evitar las asociaciones múltiples, mezclar completamente, vigilar la posible aparición de interacciones y cómo nosotros podemos evidenciarlas. Bueno, si observamos precipitación, neblina o cambio de color y minimizar el tiempo entre la asociación y la administración. También veremos interacciones de carácter farmacocinético. Estas son las que se producen cuando el fármaco desencadenante de la interacción altera la absorción, distribución, metabolismo o eliminación del fármaco afectado. Las interacciones a este nivel pueden ser esperadas, pero sus repercusiones clínicas son difíciles de predecir. Luego veremos las interacciones de carácter farmacodinámico. Estas se dan a nivel del mecanismo de acción del fármaco, bien por una modificación en la respuesta del órgano efector, a nivel del receptor farmacológico, o de los sistemas fisiológicos diferentes. ¿Ok? Como consecuencia, vamos a ver fenómenos de sinergia, antagonismo o potenciación del fármaco, afectado por la interacción, términos que serán explicados más adelante. ¿Ok? Entre otras palabras, nosotros podemos conceptualizar o definir prácticamente que las interacciones farmacodinámicas veremos una modificación en la sensibilidad o la respuesta tisular a otro fármaco debido a un efecto parecido, agonista o bloqueante, antagonista. Estos efectos suelen ejercerse a nivel del receptor, mientras que las interacciones farmacocinéticas, un fármaco va a modificar la absorción, distribución, la unión a proteínas, el metabolismo o la excreción de otro. Debido a ello, se altera la cantidad de fármaco disponible para unirse a los sitios receptores y su tiempo de persistencia en estos. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, que se va a modificar la magnitud y duración de los efectos. Ahora veremos más detenidamente ciertos conceptos, como cuáles, bueno, lo de sinergia, que sería, involucra, mejor dicho, los efectos sinérgicos que incrementan el efecto del fármaco y pueden ser de sumación, de efectos o de potenciación. La sinergia de suma o adición
es que el efecto resultante es la suma de los efectos parciales y la sinergia de potenciación consiste en que el efecto observable es más grande que la suma de los efectos parciales. Pero no todo es perfecto, bueno, porque hay peligro en estas interacciones, ya que pueden dar lugar a manifestaciones tóxicas de uno o de los dos fármacos que intervienen en la interacción. También veremos las interacciones de antagonismo, que éstas se producen ya, o van a producir, mejor dicho, lo que viene siendo una disminución del efecto de los fármacos. Clínicamente, el peligro que comportan o que van a conllevar es la ineficiencia de uno o de los dos fármacos implicados en la interacción. También veremos conceptos como frecuencia y gravedad. La frecuencia con que una interacción tiene consecuencias favorables para el paciente por toxicidad o por ineficacia. Eso tiene que ver, ¿ok? Ahí está involucrada lo que viene siendo el concepto de frecuencia o por qué se utiliza el término frecuencia en este tema. Ya, junto con otras características, va a determinar la relevancia clínica de la interacción. Otro aspecto muy importante para establecer la relevancia clínica es la gravedad del efecto de la interacción y en particular aquellas interacciones con riesgo potencial para la vida del paciente. ¿Ok? En la siguiente diapositiva veremos otro tipo de interacciones, mejor dicho, la clasificación que se puede dar, no sin antes dejar en claro, ¿ok? Que el espectro de las interacciones medicamentosas es tan amplio que pueden ir desde los que no tienen importancia clínica alguna o ausencia de reportes sobre alguna implicancia terapéutica, hasta aquellas interacciones que representan un riesgo para la vida del paciente. La tabla o bueno, la clasificación que nosotros podemos ver aquí está dada por el Departamento de Farmacología del Hospital de Huddinge de Estocolmo, Suecia. Ok, aquí veremos interacciones que van a incluir de tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Tipo A son las que no tienen importancia. Tipo B, un efecto clínico no establecido. Tipo C, posibles cambios en el efecto terapéutico con efectos adversos. Puede evitarse con un ajuste de dosis de forma individual. Y las de tipo D, bueno, son efectos adversos severos, ausencia del efecto terapéutico, ajuste de dosis difícil y se tiene obviamente que evitar este tipo de asociación de fármacos. Ahora vamos con diversas recomendaciones que el paciente debería comunicarle, o mejor dicho, información que el paciente debería comunicarle al doctor ante la prescripción de cierto medicamento. Por ejemplo, cuando se le está recetando un reducidor de ácidos receptor de H2 antagonista, que son por lo general medicinas para evitar o aliviar la acidez asociada a la indigestión o la acidez estomacal, ¿qué es lo que se tiene que informar o qué es lo que se tiene que saber? Bueno, se tiene que tener cierto cuidado si se está tomando teofilina, que es una medicina oral para el asma, warfarina, que es una medicina anticoagulante, o fenotoína, medicina para convulsiones. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con lo que vienen siendo los antiácidos, que como su nombre mismo lo dice, son medicinas para aliviar la acidez de la indigestión o la acidez estomacal. ¿Qué es lo que se tiene que informar? Bueno, si la persona es alérgica a la leche, ya, y sus productos, o si la medicina contiene más de 5 gramos de lactosa, ¿ok? O si también la persona sufre de los riñones. Si se va a recetar lo que viene siendo antieméticos, que son medicinas para la prevención o el tratamiento de náusea, vómito o vértigo asociado con náuseas y mareos, ¿qué es lo que se tiene que informar? Si la persona está utilizando sedativos o tranquilizantes, si la persona también posee lo que viene siendo problemas de las vías respiratorias como un enfisema, bronquitis crónica, glaucoma o dificultad para orinar debido a una dilatación de la glándula de la próstata. ¿Ok? ¿Y qué se tiene que recomendar ante el consumo de este tipo de fármacos? Bueno, que no se deben consumir bebidas alcohólicas. ¿Ok? Ahora vamos con otro tipo de medicamentos que se utilizan este tipo de modelo, ¿ok? Que sería prácticamente informar la actividad o el comportamiento del paciente ya al doctor ante la prescripción de un fármaco, como por ejemplo tenemos a los antitusígenos, ¿ok? Que son medicinas para la tos. Estas medicinas reducen temporalmente la tos causada por la irritación menor de la garganta y los bronquios, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que informar? Bueno, si el paciente está utilizando sedativos o tranquilizantes o si tiene glaucoma o dificultad para orinar, causado por la dilatación de la próstata. También analgésicos, ¿ok? Si se va a recetar analgésicos, ¿qué es lo que se tiene que evitar? Bueno, se tiene que evitar el consumo de 3 o más bebidas alcohólicas al día, ¿ya? Ahora, con los broncodilatadores, que son medicinas para la falta de respiración, opresión del pecho o jadeo como consecuencia del asma bronquial, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta o
tener cuidado ante la prescripción de este fármaco? Bueno, hay que tener en cuenta si se sufre de enfermedad del corazón, presión arterial alta, enfermedad de la tiroides, diabetes o dificultad de orinar debido a la dilatación de la glándula de la próstata, o si alguna vez el paciente ha sido hospitalizado por asma, ¿ok? Y para finalizar, bueno, tendremos lo que viene siendo ciertas recomendaciones que debería seguir el personal de la salud para evitar este tipo de interacciones medicamentosas que lleven a un peligro de la vida del paciente. ¿Ok? ¿Qué se establece? Bueno, que los médicos deben estar al tanto de todos los fármacos que están tomando sus pacientes, incluidos los prescritos por otros profesionales, los de libre dispensación, las hierbas medicinales y los complementos nutritivos. También puede ser importante indagar sobre los hábitos dietéticos y de consumo del alcohol del paciente, y siempre que sea posible se debe prescribir el menor número de fármacos a las dosis más bajas durante el periodo más corto. Y bueno, así termina este pequeño video sobre lo que viene siendo las interacciones medicamentosas. Muchísimas gracias.